Vamos a empezar a hablar entonces de vectores en R2 y vectores en R3. Primero se hace una pequeña introducción al concepto de vectores desde el punto de vista geométrico. Ya vimos en la clase de ayer, en pocas palabras, lo que es un vector. Un vector es un objeto al cual se le puede asignar una magnitud y una dirección. Bien, y una dirección. Sí, esto ya es del último examen. Los vectores se representan de la siguiente manera. Se ubica un punto inicial que le llamaremos cola y un punto final que lleva una flecha al cual le llamaremos cabeza. Para denotar vectores usamos letras minúsculas, B, U, W. Son tal vez las más usuales para representar vectores, letras minúsculas. Y tenemos por acá una definición de equivalencia. Se dice que dos vectores son equivalentes si tienen la misma longitud y la misma dirección. Si tienen la misma magnitud o norma y tienen la misma dirección. Entonces, si eso se cumple, son vectores equivalentes. Son vectores equivalentes. Podemos definir la suma de vectores. Para hacer la suma de manera geométrica, tenemos básicamente dos métodos. Un primer método que se conoce como el método del paralelogramo y consiste en lo siguiente. Bueno, acá tal vez no se ve muy bien. Tengo un vector V, tengo un vector W y los sumo. Para sumarlos, entonces hago coincidir los puntos iniciales de ambos vectores y a partir de eso, entonces completo un paralelogramo. ¿Sí? Se completa un paralelogramo y resulta que la diagonal, esta diagonal comprendida entre los dos vectores, es el vector suma. Es el vector suma. De esta manera se utiliza el método del paralelogramo. Pero ¿qué ocurre? Cuando tenemos más de dos vectores, supongo que tenemos que sumar tres vectores, entonces el método del paralelogramo, pongamos por aquí un vector U, por aquí un vector V, y por acá vamos a poner un vector W. Tengo que sumar estos tres vectores. Si tengo que sumar estos tres vectores, el método del paralelogramo resulta un poco obsoleto en este caso. Para este caso se utiliza un método que se llama el método del polígono. Entonces uno empieza con cualquier vector, por ejemplo el vector U, lo ubica manteniendo la dirección y la magnitud. Luego ubica algún otro vector, supongamos vamos a ubicar aquí el vector B, de manera que la cola de B queda en la cabeza de U. Es decir, voy uniendo esta cola con esta cabeza. Acá tenemos el vector B. Y finalmente tendremos por aquí nuestro vector W. Nuevamente, desde la cabeza de V, dibujo W. Ahí dibujo W. Y ahí tengo los tres vectores. Finalmente, el vector suma será el vector que une desde la cola del primero hasta la cabeza del último. Este que está aquí es el vector U más B más W. Geométricamente, esto que se conoce como el método del polígono, se utiliza, por ejemplo, en física. En física, cuando están haciendo suma de más de dos vectores, se utiliza sobre todo el método del polígono, más que el método del paralelogramo. Bien, más que el método del paralelogramo. De hecho, si uno utiliza el método del polígono para sumar dos vectores, es exactamente lo mismo. Ponemos primero el vector B y a partir de B, es decir, en la cabeza de B, ponemos el punto inicial, la cola de W. Tengan en cuenta que acá necesitamos mantener las direcciones de los vectores. Y finalmente entonces unimos la cola del primero con la cabeza del último. Y acá tenemos el vector suma, que es este mismo vector suma. Es exactamente lo mismo. Es decir, para sumar dos vectores también puedo usar el método del polígono. Puede ser bastante conveniente usar el método del polígono para sumar vectores, incluso un poco más que el método del paralelogramo. Bien, recuerden, método del polígono
Se va uniendo cabeza con cola. Por acá hay algunas notaciones, o bueno, algunas observaciones geométricas. Si tenemos un vector B con cierta dirección, cierta magnitud, ¿quién es menos B? Es el vector reflejado con respecto al punto, a este punto. Es decir, tiene la misma magnitud, pero la dirección va en sentido contrario. Va en sentido contrario que el vector B. Esto, por ejemplo, permite ahora definir lo que es la resta de vectores. Porque suponga que usted tiene que hacer la resta u menos b. Pero ¿cómo hacer eso geométricamente? Supongamos que acá tenemos el vector u y por acá tenemos el vector v. Entonces, ¿cómo hacer u menos b? Tendría que hacer la siguiente operación. Es como sumar u más menos b, ¿cierto? Entonces ahora geométricamente ya sé dónde está menos b. Bueno, ustedes ahí con una regla en su cuaderno lo hacen un poco mejor. Acá tenemos menos b y ahora con esto podemos sumar el vector menos b con el vector u. Es decir, podemos en la cabeza de u, ponemos la cola de b, ponemos aquí el vector menos b, ¿cierto? Este vector es equivalente a este que está aquí en la parte de abajo. Y finalmente entonces desde la cola de U hasta la cabeza del último vector, tenemos nuestro vector resultante. Esta flecha que está aquí es el vector resta. Si ustedes observan este vector que está aquí, lo hacen ahí en casa con escala, es el mismo vector que está acá. Es ese mismo vector. Es decir, de hecho, cuando yo tengo dos vectores, U, B, y hago el método del paralelogramo, por acá voy a duplicar B y por aquí voy a duplicar el U, ¿cierto? Este es el mismo U y este de acá es el mismo B. Resulta que la diagonal, esta diagonal que va desde las colas de U y de B hasta las cabezas de U y de B donde se juntan, esta diagonal que está acá, como ya vimos, esta diagonal, ¿quién es? Esta es U más B. Pero esta diagonal que está acá, esta diagonal secundaria, que está acá, y ojo, va de la cabeza de B a la cabeza de U. Este vector que está aquí es el vector U menos B. U menos B. En ese mismo paralelogramo. Bien, en ese mismo paralelogramo. Tenemos el vector U menos B. Es decir, de hecho, tenemos la siguiente interpretación a partir de acá. El vector U menos B es el vector que va desde la cabeza desde la cabeza de B hasta la cabeza de U. Desde la cabeza de B hasta la cabeza de U. Bien, va desde donde termina B hasta donde termina U. Ese es el vector U menos B. Geométricamente hablando, ese es el vector U menos B. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Bien. Tenemos entonces aquí, bueno, se hace la cuenta de la resta, ¿cierto? Pero geométricamente, como les digo, por ejemplo, acá tenemos representado la diferencia V menos W. Observe, V menos W
es el vector que arranca desde la cabeza del segundo hacia la cabeza del primero. Es V menos W. Ahora tenemos el producto por escalar. Vamos a tomar un vector, lo multiplicamos por un escalar. ¿Qué ocurre cuando multiplico un vector por un escalar? Entonces, geométricamente ocurre una de las siguientes cosas. Observen, por acá tenemos nuestro vector B, que es nuestro vector inicial. Si nosotros a B lo multiplicamos por una cantidad constante, es decir, si tengo K veces B, tenemos aquí, ¿qué es lo que ocurre con esto? Varias opciones. Primera opción, resulta que si K es mayor que 1, observen, K es mayor que 1, ¿qué le ocurre a B? K es mayor que 1, entonces, si K es mayor que 1, se estira K veces. Si K es mayor que 1, se estira K veces. Segundo, si K se encuentra entre 0 y 1, bueno, acá, de hecho, menor estricto que 1, porque si es exactamente 1, no le pasa nada a B, queda el mismo. Entonces, si está entre 0 y 1, decimos que se comprime. ¿Sí? Observen, acá tenemos en esta gráfica un medio de B, que es un vector más pequeño. Y observe que mantiene la misma dirección. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es negativo? Entonces, tercero, acá podemos simplemente hacer lo siguiente. Si K es exactamente menos 1, se refleja. ¿Sí? Es decir, va en dirección contraria. Va en dirección contraria. Y con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este menos 3 veces B, ¿qué es? Es básicamente lo mismo que tener menos 1 por 3 veces B. Es decir, si tengo B, entonces ahora calculo 3 veces B, que será este vector, 3 veces B. Y ahora multiplico por menos 1. ¿Qué hace ese menos 1? Lo refleja. Observen, acá está el punto inicial y por acá está el punto final. No es que el punto inicial se desplace. Realmente una forma quizás un poco más correcta de graficarlo, manteniendo todo este sistema, sería graficándolo a partir de esto. No es que el punto inicial se desplace, solamente que lo desplazan para dibujarlo y que no ocupe tanto espacio. Tengan en cuenta que esto no cambia la dirección, solamente cuando es negativo hay una reflexión, es decir, va en dirección contraria, pero por lo demás no se cambia la dirección, la inclinación del vector no se cambia. Esto dicho, bueno, en términos de lo que sería un ángulo en R2, pero no se cambia la dirección, es lo que en lo que quiero hacer hincapié. Bueno, dicho esto, vamos a empezar entonces a hablar de vectores en R2. Y los vectores en R2 se definen a partir de los puntos. Entonces observen, los vectores en R2 se definen así, a partir de componentes, de coordenadas. Es decir, si ponemos un punto con coordenadas B1, B2, esto define un vector que va desde el origen hasta este punto. Pero de hecho hay infinitos vectores que tienen las mismas características que este vector B. Por ejemplo, puedo dibujar un vector, bueno, un vector por aquí. Este es el mismo vector B, de hecho son vectores equivalentes. Recordemos la definición, los vectores equivalentes son aquellos vectores que tienen la misma magnitud y la misma dirección. No necesitan tener el mismo punto inicial, siguen siendo equivalentes. Y al ser equivalentes se considera como si fuera el mismo vector. Recuerden que un vector que lo caracteriza la magnitud y la dirección. Es decir, todos estos vectores son el mismo vector B, porque tiene la misma magnitud y tiene la misma dirección. ¿Bien? Entonces, ya con respecto
a temas aplicados, sí hay diferencias si de pronto utilizo alguno u otro, pero sobre la parte geométrica son exactamente lo mismo. Acá quiero que hagamos una diferencia muy importante, muchachos, y es en cómo vamos a denotar los puntos y cómo vamos a denotar los vectores. Si yo escribo A, por ejemplo, pongamos 3, 2, y A igual a 3,2, esto de aquí es un punto y esto de aquí es un vector. Si tiene el igual, es un vector. Si le falta el igual, es un punto. Usualmente lo que les digo, tal vez las letras para definir los vectores o para denotar los vectores sean letras minúsculas U, V, W, pero podemos encontrar casos en los que no lo vamos a denotar así. Entonces, ¿cómo diferenciar eso? Para diferenciarlo simplemente vamos a diferenciarlo. Los puntos se escriben sin el igual y los vectores se escriben con el igual, con la igualdad. En algunos textos, por ejemplo, ustedes pueden encontrar cosas de este estilo, notaciones así, ¿sí? Y esto lo que hace es denotar o tratar de indicar que se trata de un vector, ¿bien? Se trata de un vector. Esta flecha que está en la parte de arriba lo que quiere decir es que es un vector. En algunos momentos nosotros vamos a utilizar esa flecha para denotar vectores también. Entonces así se denotan los vectores como parejas ordenadas en R2. De esta manera se representan. Y a partir de esto se definen operaciones. ¿Qué operaciones? Se define la suma de vectores, se hace componente a componente. Acá estamos sumando B1, B2 con W1, W2. Estamos sumando estos dos vectores. Entonces, ¿cómo se hace la suma? Componente a componente. ¿Bien? B1 con W1, B2 con W2. Y de hecho pueden observar que cuando yo hago la suma de vectores en R2, se cumple la ley del paralelogramo y también se cumple la ley de, bueno, la regla del polígono. ¿Sí? Se cumplen ambas reglas. Bueno, de hecho, vamos a ver si hacemos alguna cuenta por aquí en GeoGebra. Listo, veamos acá en GeoGebra. En GeoGebra, por ejemplo, vamos a considerar lo siguiente. Bueno, vamos a hacerlo aquí con el mouse. Consideremos, por ejemplo, miren como en GeoGebra yo los puntos puede que los escriba de una manera diferente. A ver, voy a poner esto así, por ejemplo, el punto 2,5. A ver qué hace GeoGebra. Dice que no entiende el comando. En GeoGebra, para poner puntos, debe ponerle usted el igual. ¿Bien? Vamos a poner otro punto. Vamos a poner el punto B y que sea el punto 4,2. Ese que está allí. A partir de esto voy a definir entonces dos vectores. Y voy a poner aquí el 0,0. Ahí está. Dos vectores. GeoGebra tiene algunas herramientas. Entre esas herramientas creo que están los vectores. Pero a ver, esperen, miramos. Y si no, lo hacemos con segmentos. No hay ningún problema. Ah, bueno, sí, acá está vector. Entonces selecciona uno el punto inicial, el punto final, y acá está el primer vector U. Acá está nuestro vector B. Acá tenemos nuestro vector U, tenemos nuestro vector B. Ahí están los nombres. Y ahora que estos vectores U y B escritos como vectores, el vector U, ¿qué vector es? Es el vector 2,5.
El vector v como vector, ¿qué vector es? Es el vector, ¿dónde está? Acá está, 4,2. Vamos a hacer la suma, usando el método del paralelogramo, ¿bien? Y para hacer esa suma usando el método del paralelogramo, podemos hacer lo siguiente. Bueno, podríamos usar, vamos a mirar esta equipotente. Señalo este y señalo el punto inicial y aquí me da un vector equivalente. Ahora señalo este otro y señalo este aquí y me da otro vector que es equivalente al de abajo. Vamos a ponerle colores a esto. Veamos. Para poder diferenciar básicamente los vectores. Este vector y este vector son el mismo. Este vector de acá y este vector de acá también son iguales. Bien, ahí tenemos esos vectores, quienes son iguales. Y si usamos el método del paralelogramo, obtenemos este vector suma. Es decir, como suma de vectores, el resultado nos está dando el vector que arranca desde aquí y va hasta este punto. Veamos este vector, ¿quién es? Miren, según el sistema de coordenadas, este vector a dónde está llegando. El vector resultante, nuestro vector suma, ¿a dónde está llegando? Está llegando a las coordenadas 6, 7. Es decir, que según la gráfica, U más B es 6,7. Pero ahora hagamos la cuenta como se hace la suma de vectores. La suma de vectores U más B es 2, 5 más 4, 2. Se hace suma componente a componente, ¿cierto? Es decir, tenemos aquí 2 más 4, 5 más 2, y esto es 6, 7, que efectivamente es el resultado que ya habíamos obtenido. ¿Bien? Ese es el resultado que ya habíamos obtenido. Vale. Ahora veamos la resta. Vamos a restar aquí estos vectores. Geométricamente, ¿qué es la resta? ¿Qué es la resta U menos B? La resta U menos B, geométricamente, la resta también se hace componente a componente, ¿vale? Geométricamente es este vector que está aquí, ¿cierto? Vamos a poner ese vector que está acá. Es ese vector. Y vamos a tomar este vector equivalente para ver quién es. Vamos a tomar ese vector equivalente. A ver, por acá. Vector equivalente de este que tenga punto inicial ahí en el 0, 0. Si ustedes miran las coordenadas del vector equivalente, ¿cierto? Del vector equivalente en el origen, con inicio en el origen, es el vector que tiene coordenadas esta resta gráficamente. Nos está dando menos 2,3, ¿cierto? Miren, menos 2,3. Ahora vamos a hacer la resta a partir de las cuentas. A ver cuánto nos da esa resta. Entonces tenemos la resta entre U y B, ¿cierto? U menos B es lo mismo que tener 2,5 menos 4,2. Es decir, esto es 2 menos 4, 5 menos 2. 2 menos 4 es menos 2. 5 menos 2 es 3. Es decir, efectivamente es el mismo resultado. Geométricamente y algebraicamente estamos obteniendo estos resultados. De esa manera se define la resta entre vectores
para vectores en R2. Para vectores en R2. ¿Bien? Listo. Entonces acá tenemos la suma, se hace componente a componente. El producto por escalar también se hace componente a componente. Observen. Acá tenemos el vector B multiplicado por K. Si este vector tiene componentes B1, B2, entonces, ¿quién es K por B? Es KB1, KB2. ¿Vale? Así se define el producto por escalar. La resta, como ya vimos, se hace componente a componente. Y bueno, esos son los vectores en R2. A ver, faltan algunas cosas con respecto a los vectores, pero vamos a seguir el orden que tiene más o menos acá el texto. Y es precisamente hablar un poco de la norma, ¿cierto? Hablar un poco de la dirección, que es lo que dijimos al principio, que es lo que describe un vector, lo que caracteriza un vector, ¿cierto? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver eso. Vamos a hablar ahora de vectores en R3. A mí en lo personal, bueno, me gustaría tal vez hablar vectores en R2, hablar de la norma y todo esto de una vez, y luego de vectores en R3, pero vamos a seguir acá el orden del texto para no ir yendo y volviendo en las páginas. A ver, los vectores en R3, acá les presento el espacio. Este es el espacio R3. Tenemos básicamente los siguientes ejes. Tenemos acá el eje X, acá el eje Y y acá el eje Z. ¿Vale? Con estos tres ejes podemos describir la geometría en tres dimensiones. En tres dimensiones. ¿Cómo se construye esto? Básicamente piense que para construir el plano cartesiano necesitamos cruzar dos rectas que sean perpendiculares entre sí, que formen ángulos rectos. ¿Sí? Resulta que cuando nosotros queremos agregar una recta más, de manera que las tres rectas se corten entre sí en un punto y formen ángulos rectos medidos entre cualquier par de semirrectas, entonces nosotros podemos observar que una forma, bueno, de hecho la forma de hacer esto es como se presenta acá el espacio. Si ustedes observan, tengo acá el plano XY, observen, este es el plano XY, esto se prolonga, por acá tengo el eje Y, por acá tengo el eje X, y a esto le agregamos un eje Z de esta manera. Y ese eje Z es un eje tal que forma ángulos rectos, si ustedes observan acá con los ejes X y Y. Bien, con estos ejes X y Y. Se forman ángulos rectos. Así se construye el espacio R3. Así se construye ese espacio R3. ¿Cómo se dibuja en R3? Por ejemplo, ahora acá los puntos son puntos de 3 coordenadas. Entonces vamos a dibujar algo en R3. Tomamos, por ejemplo, el 1 en el eje X. La primera coordenada es con respecto a X, la segunda con respecto a Y y la tercera con respecto a Z. Entonces tomamos por aquí 1 en el eje X, vamos a más o menos a mantener esta escala, 2 en el eje Y y vamos a tomar por aquí 1, 2, 3 en Z. Entonces primero graficamos en XY, acá nos movemos a lo largo de esta distancia 1, nos cruzamos con esta distancia 2 en el eje Y y acá tenemos este punto, vamos a poner este punto de otro color. Tenemos este punto. Ahora, desde este punto vamos a medir esta distancia hacia arriba. Bien, medimos esta distancia hacia arriba y estas son las coordenadas del punto P. Bien, ese es el punto P. Tengan en cuenta que, bueno, algo que puede ser, algo en lo que cometen un poco a veces errores cuando se grafica y por eso no hay muy buena perspectiva cuando se grafica en R3 es lo siguiente, que por ejemplo tengo un punto que tiene que llegar hasta aquí, es decir, tiene acá
una altura z sub 0, pero yo por ahora lo tengo aquí graficado, ¿sí? Es decir, y tengo que levantarlo una altura z sub 0. Entonces, si yo lo levanto a esta misma altura, acá ya estoy perdiendo toda la perspectiva. Porque de hecho, lo que debo levantar, el punto, es esta altura. ¿Sí? Es decir, desde este punto que está en la proyección, en la parte de abajo, tengo que medir esa longitud. No tiene que llegar a esta altura. Tiene que llegar a una altura equivalente a la que está acá en el eje Z. ¿Vale? De la misma forma, algo que puede también ser común cuando se grafica en R3 es, por ejemplo, estos ejes, ponerlos así, no sé, como este así, pero este ponerlo así, como si fuera perpendicular a esta recta. Lo que pasa es que son perpendiculares, pero desde otra perspectiva. Esta recta que yo dibujo aquí paralela al eje Y y esta que dibujo paralela al eje X son perpendiculares, aunque aquí no se vean perpendiculares. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que este ángulo que está acá es un ángulo recto y tampoco se ve recto. ¿Bien? Esta es una representación de R3 en el plano. No es posible que tengamos acá todo de una misma vez, porque tenemos una representación plana de lo que es el espacio. Bien, de lo que es el espacio. Entonces, tener cuidado con los detalles para cuando se quiera graficar. Acá tenemos un par de ejemplos de cómo graficar puntos en R3. Recuerden, hacia la izquierda tenemos los valores negativos de Y, hacia atrás tenemos los valores negativos de X y hacia abajo tenemos los valores negativos de Z. Realmente, bueno, usualmente es bastante difícil poder representar un punto en el espacio desde esta perspectiva. Como pueden ver ustedes, para representar solamente un punto, están dibujando una caja. ¿Por qué? Porque esa caja me permite hacerme una idea de dónde está el punto. Observen, no es lo mismo si yo, por ejemplo, dibujo este punto que está aquí. Si yo dibujo este punto que está aquí, ¿dónde se ubicará? ¿Será que se ubica como está este punto que está a la derecha? ¿O será que se ubica hacia atrás? ¿O será que se ubica en la parte de abajo del plano XY? De hecho, yo podría dibujar por aquí, por ejemplo, si quiero que se ubique en esta en esta parte de atrás. ¿Cómo podría ser para representar eso? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a mover aquí un poquito el punto. ¿Cómo podría ser? Entonces, este punto, por ejemplo, lo puedo proyectar aquí, acá, ¿cierto? Acá X, acá Y. Y bueno, acá completaría tal vez lo que es toda la cajita. Toda la cajita, ahí estaría. Y acá está mi punto. Es decir, ese punto puede estar atrás. Pero este punto, si yo solamente dibujo el punto, observen ese punto, se parece a este que está aquí, ¿cierto? Puede estar en esta primera vista. Es cuando nosotros dividimos el plano cartesiano por los ejes, el plano cartesiano queda dividido en cuadrantes. Y precisamente porque son 4 sectores. Resulta que acá tenemos 8 sectores. Acá tenemos octantes. Y depende del texto que usted esté observando, estos octantes pueden nombrarse de una u otra forma. Más o menos podemos, bueno, vamos a ponerle aquí en GeoGebra, en la pestaña de vista, hay una que dice vista algebraica. Y bueno, por ejemplo, acá tenemos graficado todo el problema en 3D, pero realmente no me interesa este problema de 2D, verlo en 3D. Voy a quitar esto y bueno, voy a borrar todo esto que está aquí. Ahora vamos a borrar todo esto que está acá. Ahí está. Observen, acá tenemos el espacio. Algo que podemos observar, miren que los 3 ejes tienen colores diferentes.
Los tres ejes tienen colores diferentes y miren que los tres ejes cada uno tiene una flecha, ¿cierto? Hacia el otro costado no hay flecha. Hacia estos costados no hay. ¿Qué indica GeoGebra aquí con esto? Indica hacia la parte positiva, apuntan en la dirección positiva de cada uno de los ejes. De todas formas, acá está la escala. Tenemos 3, 4, 5, tenemos allí la escala. Acá, una vez nosotros nos ubicamos, porque observe, yo puedo rotar esto, miren, acá están los octantes. Puedo rotar esto y, por ejemplo, puedo quedarme así, aquí. Y tal vez pienso que esto que estoy viendo de frente es el primer octante, pero de hecho no. El primer octante acá en GeoGebra es donde están las tres flechas. ¿Bien? Para eso son las flechas, para ubicarme en el primer octante. El eje rojo es X, el eje verde es Y y el eje Z es el azul. Por ejemplo, podemos aquí graficar, después vamos a ver cómo graficar algunos planos, pero quiero poner aquí algunos planos. Ahora voy a poner Z igual a 0, X igual a 0. Acá tenemos un plano. Voy a poner Y igual a 0. Y acá podemos, de alguna manera, ver de una manera más sencilla también cómo es que se forman los octantes. Bueno, vamos a poner Z igual a 0 también. Bien. Si ustedes observan esto, acá aparecen los octantes. ¿Sí ven que esto queda dividido en 8 sectores? Entonces, este que se ve acá principalmente, acá en este espacio, este que se ve aquí, o sea, el que se ve de frente, es el primer octante, el primer octante. Y a partir de eso, se gira en forma antihoraria. Es decir, voy a poner aquí algunos puntos, simplemente. Este que está acá, este sobre el cual me estoy parando en ese momento es el primero. Acá tenemos el segundo octante, el de atrás, este de atrás del primer octante, este por allá es el tercer octante y este es el cuarto octante. El que queda inmediatamente abajo del primer octante es el quinto octante y así sucesivamente. Acá tenemos el sexto, por allá atrás tendremos el séptimo y acá debajo del cuarto tendremos el octavo. Bien, así se enumeran los octantes. Pero bueno, hay algunos textos donde de pronto la numeración es un poco diferente. De pronto la numeración es un poco diferente y acá donde acaba el cuarto, debajo empieza el quinto, es decir que debajo del primero estaría el sexto y no el quinto, pero los primeros cuatro sí es bastante estándar que se numeren así. Este primero, hacia allá el segundo, hacia allá el tercero, hacia allá el cuarto. Y entonces debajo de este el quinto, el sexto, el séptimo y hacia acá el octavo. ¿Bien? Ese es R3. Entonces, bueno, resulta que R3 es algo complicado de tratar, sobre todo por la forma en la que vamos a dibujar. A ver, por ejemplo, voy a poner acá esta vista así, a ver si me funciona. Y voy a poner el vector, primero vamos a poner el punto va a ser el punto 1, 1, 1. Ahí está el punto 1, 1, 1. ¿Bien? Listo. Ya tenemos nuestro punto 1, 1, 1. Y ahora voy a construir el vector. Para esto necesito también construir el punto B, que es el punto 0, 0, 0. Ahí está. Ahora pues vamos a ir a la herramienta vector. Igual, tomamos el punto inicial, tomamos el punto final y ahí tenemos un vector. De momento voy a quitar estos planos, los planos de los octantes. Entonces observe, acá tengo este vector, pero si yo pongo esta vista así, y observe el vector, tanto el vector como estos dos puntos, los vamos a dibujar, los vamos a poner en color verde. Ahí está.
Si yo pongo la vista de esta manera, ¿ustedes qué alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver un vector o qué ven? Así tal cual está. Así tal cual está, yo solamente veo como si el punto A estuviera en el origen. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, cuando voy a revisar desde otra perspectiva, resulta que A no está en el origen. No está en el origen. Entonces, acá depende muchísimo de cómo está la vista, cómo está esa perspectiva. Por ejemplo, bueno, voy a poner aquí un plano. Más adelante vamos a aprender a dibujar planos. Voy a poner el plano y igual a x. Observen este plano que está aquí. Si yo lo veo desde esta perspectiva, no veo nada, veo solamente una recta. Pero si giro, resulta que esto es un plano. ¿Bien? Entonces, acá en este curso vamos a aprender a poder reconocer algunas de estas formas y la idea es que en la medida que podamos tener buena práctica con GeoGebra, también eso nos va a permitir, nos va a permitir poder desarrollar algunas habilidades geométricas y espaciales. Entonces yo les recomiendo que cacharreen mucho GeoGebra, porque por ejemplo en cursos de física y en el curso de cálculo 3 se necesita una muy buena perspectiva de lo que son las figuras en R3. ¿Bien? Porque en algunos casos necesitamos dibujar algunas figuras y de pronto no tenemos GeoGebra a la mano. Pero si podemos dibujar, si podemos imaginarnos esto, entonces es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Bien. Por ejemplo, hace unos días estaba en clase de cálculo 3 y teníamos que graficar lo siguiente. Teníamos que graficar una esfera. Vamos a ponerla así. Tenemos una esfera y me interesaba el sólido que estaba acotado entre la esfera x igual a 0, y igual a x y lo que estaba por dentro de un cono. Bueno, esto es z cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está. Entonces observe, imagínense que tenemos nosotros, normalmente dibujamos nosotros así la posición de los ejes para R3, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que quiero lo que está dentro de la esfera, que está por fuera del cono y que está entre estos dos planos. Y lo que está entre estos dos planos. Resulta que si nosotros observamos, esta porción es la que se encuentra aquí. Bueno, acá vamos a hacer algo de este estilo. Es esta porción que se encuentra acá. Desde esta otra perspectiva es mucho más fácil entender cuál es la porción que me interesa. Es esta porción que está acá. O sea, desde esta perspectiva veo que la porción que está dentro de la esfera, por fuera del cono y entre los dos planos es esta que está aquí. De hecho, hay otra que está en la parte posterior. Está en la parte posterior, pero bueno, en ese caso me interesaba era lo que estaba, creo que en el primer octante. ¿Qué ocurre? Que a veces, cuando nosotros tenemos, y además observen que este plano y igual a x, está saliendo directamente hacia nuestra visual. Es decir, incluso podríamos, en este momento, miren, acá en este momento no lo vemos. No quiere decir que no está, quiere decir que está saliendo directamente hacia nuestra visual. Entonces, poder tener una idea de cómo es esto, a veces es mucho más importante que poder graficarlo, porque graficarlo a mano, como les estoy diciendo, en algunos casos no nos va a permitir ver lo que queremos ver. Pero si nosotros en nuestra cabeza tenemos un buen posicionamiento espacial y tenemos unas buenas bases de geometría, entonces puedo imaginarme qué es lo que quiero hallar.
Puedo imaginarme de qué se trata el problema. Puedo imaginarme cómo están las figuras, qué relaciones tienen, etcétera. ¿Bien? Pero para eso hay que cacharrear un poquito GeoGebra. ¿Bien? Bueno, entonces, algo que podemos ver aquí es que las definiciones se mantienen totalmente análogas para las operaciones. Es decir, la suma de dos vectores en R3, los vectores entonces V, ¿quién es? V será el vector B1, B2, B3 y W será el vector W1, W2, W3. Estos dos vectores. La suma de vectores se hace totalmente análoga, es decir, componente a componente. Y el producto por escalar también se multiplica al escalar por cada uno de las componentes. Totalmente análogo, de manera algebraica se hace las operaciones con vectores de R3. Bueno. Ahorita hacemos algunas cuentas de estas. Bueno, dice acá lo siguiente. Algunas veces un vector se coloca de modo que su punto inicial no está en el origen. Si este vector, miren la notación, pongan un poquito de atención a esta notación. P1, P2 con una flecha arriba. Tiene como punto inicial P1 y tiene como punto final P2. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es tomando dos puntos en el espacio, por acá un punto P1, por acá un punto P2, y estamos construyendo un vector que vaya de P1 a P2. Pero ya vimos, un vector que vaya de P1 a P2, ¿cómo podemos construirlo? Construyo un vector, el vector P1, ¿cierto? Dado el punto, construyo el vector. Entonces construyo también el vector P2. Ya no considero a P2 como punto, sino como vector. Y a P1 igual. Entonces, ¿quién es el vector que va de la cabeza de P1 a la cabeza de P2? Es el vector P1 menos P2, considerado como punto, perdón, como vectores P1 y P2. La notación es esta y como observan es precisamente la diferencia, es precisamente la resta. La resta de las componentes de los puntos representa el vector diferencia y ese vector diferencia es el vector que une uno de los puntos con el otro punto. Aquí tenemos una representación gráfica de esto. Como les digo, una forma es considerar estos P1 y P2 ya no como puntos, sino como vectores y hacer la diferencia. Hacer ese vector resta. Bien. Esto es bastante importante para cuando nosotros queremos resolver algunos problemas. Y bueno, eso que hacemos en R3 también se hace en R2. Estos vectores diferencia también se pueden calcular en R2. Vamos a hablar nosotros de traslación de ejes. Vamos a ver entonces algunos ejercicios. Bueno, acá en este trazar algunos de estos vectores, ¿sí? Localizar estos vectores. Entonces vamos a localizar algunos de estos vectores y vamos a ver cómo quedan localizados y observen. A ver, por ejemplo, miren el primer vector en el ítem A. Este vector en el ítem A es un vector que está en el primer octante. Pero el vector en el ítem E, ¿en qué octante se encuentra? Observen, se encuentra en la parte negativa de X, ¿cierto? Piénsenlo así. Tengo acá X, Y, Z. Se encuentra en la parte negativa de X, en la parte negativa de Y y en la parte positiva de Z, es decir, se encuentra por acá atrás. Este es el tercer octante. ¿Bien? Cuando uno debe graficar algo en el tercer octante, lo usual es hacer una rotación de ejes. Es decir, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí Z
A ver, voy a graficar aquí nuevamente esto. Tengo aquí Z, aquí X y aquí Y. Entonces observe, voy a rotar esto de manera que hacia acá, porque observen que nuestro vector va a quedar por allá, ¿cierto? De manera que hacia acá queda ¿quién? Menos Y. Hacia acá queda menos X. Y hacia arriba queda Z. Es decir, ¿dónde queda Y? Y queda, voy a puntearlo con verde. Y queda hacia esta parte y X positivo queda hacia esa parte. Es decir, el primer octante está aquí. Ahora estoy viendo de frente al tercer octante. Es decir, ¿dónde dibujo menos 3? Menos 3 lo dibujo por acá. Menos 3. ¿Dónde dibujo menos 4? Menos 4 lo dibujo por acá. ¿Y dónde dibujo el 5? Bueno, el 5 estará por acá. Entonces tengo menos 3, 4 y subo esto 5 unidades. ¿Cierto? Ustedes ahí en casa con cuadrícula, en su cuaderno, con regla, pueden hacerlo y bueno, pueden hacerlo con una buena medida, ¿no? Esta longitud es la que necesita subir acá este punto, por aquí más o menos, y acá tenemos entonces este punto. Este punto es menos 3, menos 4, 5. En algunos casos es conveniente hacer una rotación de los ejes, una rotación de lo que es todo el plano, perdón, el espacio, y precisamente para poder ver algunas gráficas. Porque si no, este punto, bueno, este punto tal vez lo podríamos dibujar, pero es un poco más complicado y bueno, quedaría tal vez por acá algo de este estilo, ¿sí? Entonces a veces no se alcanza a percibir muy bien. Bueno, aquí tenemos varios de estos puntos. Quiero que se tomen a ver un tiempo y grafiquen estos vectores. Si tienen GeoGebra, pueden hacerlo directamente en GeoGebra, aunque también sería bueno que lo hicieran en el cuaderno. Hicieran algunos al menos.
Bueno, si tienen preguntas, hagan las preguntas que tengan, ¿vale? Oye, oye.